Uno tiene lo que tiene, pastor. Eh, bueno, pues buenos días. Si me queréis acompañar en la lectura de esta mañana, que se encuentra en el capítulo 24 de Lucas y versículos 31 al 32, dos versículos solamente. Deciros que cuando pensé y escribí esta reflexión, realmente estaba basándome en el pasaje que va desde el versículo 13 hasta el 35 de este capítulo 24, pero por una cuestión de tiempo son muchos versículos y quise concentrarme en estos dos. Y también deciros que voy a utilizar la nueva versión internacional, no por nada lo digo, simplemente para que si hay algún versículo, alguna cita que no cuadra en la versión que estáis utilizando, no os asustéis. Dice así, Lucas 24, versículos 31-32. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? El infame personaje de Francis Underwood es el protagonista de la serie House of Cards. Traducida al castellano sería Castillo de Naipes. Y representa a un político despiadado e inmoral que se convierte en presidente de los Estados Unidos después de una serie de traiciones, asesinatos y manipulaciones. Pero también tiene momentos de crisis. Y en uno de esos momentos de crisis decide visitar una iglesia católica. Y en la conversación con el párroco le dice: Padre, entiendo al Dios del Antiguo Testamento, cuyo poder es absoluto y gobierna atemorizando. Entonces señala una imagen de Jesús en la cruz y le pregunta al sacerdote: ¿pero y él? El sacerdote le recuerda la norma de amarnos los unos a los otros y, señalando también a la imagen del Jesús crucificado, le responde: Señor presidente, usted no ha sido escogido, él sí lo fue. El presidente le pide al sacerdote quedarse a solas para poder rezar, y cuando ya está solo se acerca a la imagen, la observa y le dice: Amor, eso es lo que vendes. Pues no lo compro. Y acto seguido escupe a la escultura y ésta se cae y se rompe en un montón de trozos. He querido comenzar con esta imagen porque pienso que podemos estar seguros de lo inesperado que resultó Jesús para sus contemporáneos, tanto para los miembros de la élite religiosa y política como para las personas más sencillas y humildes de su tiempo. Pero al mismo tiempo me pregunto si Jesús sigue resultándonos inesperados a nosotros, en nuestro contexto, en nuestras situaciones y en nuestra realidad de 2019. Y por inesperado, una palabra que voy a repetir mucho a lo largo de esta mañana, me estoy refiriendo a la idea de que no se necesita algo, a la idea de que el mensaje, la enseñanza, la aportación que ese algo puede darnos no sirve para la situación de uno mismo, no sirve para mi situación y por lo tanto no hay por qué esperar nada, porque no se necesita cambio, no se necesita transformación, no se necesita ningún reto ni ningún desafío. Doy gracias a Juani, que ha hablado mucho en la presentación de la alabanza de la Navidad y también por las imágenes que ha puesto. Precisamente esta reflexión la he pensado en este contexto navideño en el que nos encontramos. Pero también quiero confesaros que parte de una serie de preguntas que no he podido dejar de repetirme en los últimos meses como parte de un proceso personal que he experimentado. Estas preguntas son las siguientes. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús a cuyo nombre cantamos alabanzas cada domingo y elevamos oraciones que hablan de poder y de gloria? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús a cuya mesa venimos cada domingo a sentarnos y en cuya cena participamos con confianza y alegría, a pesar de que sabemos que para Él representó el anuncio de su muerte dolorosa y posteriormente de su resurrección? En esta mañana os invito a que me acompañéis a autoevaluar las expectativas que tenemos de Jesús, si es que tenemos alguna expectativa. No sé si todavía seguimos teniendo expectativas de Jesús para nuestras vidas.
pero os invito a que examinemos esas expectativas y a que lo hagamos a la luz de algunos de los episodios que nos relata el Evangelio. Y al mismo tiempo que estamos viendo esos episodios, que también seamos capaces de identificarnos a nosotros mismos con las actitudes, con las decisiones y con las palabras que esos episodios nos están reflejando. Si tu idea esta mañana era venir a escuchar un mensaje de 35 minutos o 40 aproximadamente, que se quedase en estas 4 paredes, estás en el sitio equivocado. Mi propósito con este mensaje es que cada uno de nosotros nos lo podamos llevar a casa, nos lo podamos llevar a nuestras rutinas, a nuestro día a día, a nuestras circunstancias, y que podamos seguir con ese autoexamen. Y para comenzar voy a situarme en Marcos. Es el más corto de los 4 evangelios. Ahí la trama para matar a Jesús por parte de los fariseos aparece prácticamente desde el principio. Es algo que había pasado durante mucho tiempo desapercibido para mí y preparando esta predicación fue algo que me sorprendió. Prácticamente desde la mitad del capítulo 3, los fariseos deciden matar a Jesús. Jesús, ya les había explicado que tenían un concepto erróneo del sábado, después de que estos se le acercasen para pedirle explicaciones cuando vieron que algunos discípulos arrancaban espigas de un campo durante un día de reposo. Entonces Jesús les dice que Él mismo es el Señor del sábado. Y en la escena siguiente pone en acción esa autoridad, la pone en práctica, con la decisión de sanar a un hombre manco. La conclusión de todo este pasaje es que los fariseos deciden comenzar a buscar formas con las que matar a Jesús. Voy a leer los versículos del 1 al 6 del capítulo 3 de Marcos. Dice: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. La autoridad de Jesús, diciendo que Él es Señor del sábado, era sin duda un desafío, un reto inesperado para los fariseos y los maestros de la ley del tiempo. El sábado era nada más y nada menos que el 4.º mandamiento. Me ha parecido interesante una idea del profesor de teología Andrés Mesmer. Él establece una estructura de correspondencia entre los 5 primeros mandamientos y los 5 últimos, y relaciona el mandamiento del sábado con el mandamiento de no mentir, en el sentido de que el respeto al sábado era una forma de reconocer la manera en la que Dios había creado el mundo, y no hacerlo era una manera de negar a Dios como creador y, por tanto, mentir. No es que este fuese exactamente el concepto del sábado que tenían los religiosos del tiempo de Jesús en mente, pero sí que nos permite acercarnos a la importancia de este concepto, a la relevancia que tenía para ellos el concepto del sábado. Y ahí estaba Jesús, escandalizando, retando, diciéndoles primero que Él era Señor del sábado, o lo que es lo mismo, Señor del testimonio de la creación por parte de Dios. Y no solamente se quedaba ahí, sino que lo ponía en práctica, sanando a un hombre manco durante un sábado. Lo inesperada que resulta esta secuencia para los judíos se manifiesta en el versículo 6, que ya hemos leído, y según el cual fariseos y herodianos acuerdan comenzar a buscar formas para matarlo. En otras palabras, quieren quitarlo del medio, porque piensan que su interpretación de la ley, su orden de prioridades y su organización de la vida no necesita ser transformada, no necesita ser modificada, no necesita ser invertida. No necesitaban un Mesías que fuese Señor del sábado, a pesar de que su manera y su orden de vida representase una carga para ellos y, sobre todo,
para el resto de personas. Y para ejemplificar esta carga me he permitido buscar un ejemplo que me ha parecido gracioso de un escritor que se llama Matthew Williams, que dice: al que corta las uñas una con otra, o con los dientes, o también su pelo, su bigote, su barba, a la mujer que arregla sus cabellos, se pinta los ojos o se maquilla, a los tales Rabí Eliezer, que era un maestro de la ley muy conocido en el periodo intertestamentario, los declara culpables. Los sabios prohíben tales actos por razón del reposo sabático. Qué peso tan grande, qué vida tan pesada. Y sin embargo no es de extrañar que Jesús y su autoridad sobre el sábado resultase un desafío para ellos, resultase de lo más inesperada. Pero además de ser inesperado en cuanto al orden de las cosas establecido, Jesús también aparece como inesperado en cuanto a la forma de entender las cosas en su tiempo. Y vemos que es inesperado desde su vida misma aquí en la tierra, desde el principio de su vida, desde antes de su nacimiento. Cuando María, embarazada, canta lo siguiente, y leo en Lucas capítulo 1, versículos 52 y 53. Dios de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Es decir, aquellos que se daban por vencedores, aquellos que se consideraban como vencedores, han sido sorprendidos por un inesperado vencedor y de carácter eterno. Tal y como señalan también otros dos teólogos, David Carson y Douglas Moo, dicen: la llegada del reino invierte el estatus terrenal. Pero el relato que Lucas hace de la salvación no se centra en el estatus económico o social, sino que en última instancia se centra en el estado espiritual. En resumen, Jesús ha venido para rescatar a los perdidos y a los que están lejos, ofreciendo perdón de pecados. Pienso que una de las personas que ejemplifica muy bien que el ministerio de Jesús estaba dirigido hacia esos perdidos, independientemente de cuál fuese su estatus y su posición social, es alguien que le conoció de muy de cerca, y me estoy refiriendo a Mateo. En el contexto del pasaje bíblico, Jesús había dejado a los maestros de la ley después de decirles que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar los pecados. Es ese pasaje concreto en el que le acercan un enfermo en una camilla y Jesús lo sana. La escena siguiente, en el Evangelio de Mateo, relata el encuentro de Jesús con este discípulo. Y dice así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vosotros id y aprended lo que significa: lo que pido de vosotros es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La manera que tenían los maestros de la ley de entender a Dios, la idea que tenían ellos de Dios, les llevaba a considerar a ciertas personas como perdidas. Con su posición y su estatus podían convertir prácticamente en invisible a cualquier persona, en un desecho social. Pero sin embargo ahí estaba Jesús, escandalizándoles, retándoles, diciéndoles que él era más grande que Jonás, más grande que Salomón y más grande que el templo mismo, y que él tenía autoridad para perdonar los pecados. Y no solamente tenía esa autoridad, sino que la ponía en práctica, y después de perdonarles se sentaba con ellos a comer. De nuevo, escandalizándolo todo, de nuevo alterando todo lo que estaba establecido y a lo que esa élite religiosa y la mente también de muchos judíos ya habían amoldado sus vidas, de tal manera que solamente les quedaba esperar un tipo muy concreto de Mesías, que no comprometiese sus vidas, que no las retase, que no las alterase, que no las cambiase,
que no las denunciase, que no denunciase sus pecados ni sus errores, sino que solamente les aprobase y que los reivindicase todavía más, haciendo algo que realmente sí que esperaban, como por ejemplo era la victoria de Israel sobre el Imperio Romano. Vuelvo a citar de nuevo a Matthew Williams. Él dice: se esperaba una santificación completa que llegaría con el nuevo pacto, es decir, con Jesús. Los profetas dijeron que Dios escribiría la ley en sus corazones, en los corazones de las personas, y les daría el Espíritu Santo para que pudieran andar en pureza total. Y concluye: en realidad, al dar una nueva ley y exigir lo máximo, Jesús no estaba haciendo nada que los judíos no esperaran. No me gustaría que en esta mañana alguien se fuese con la idea de que yo he dicho que los maestros de la ley, o los judíos en general, en el tiempo de Jesús, no esperaban un Mesías. Ellos esperaban un Mesías, pero la idea del Mesías que esperaban no se correspondía en absoluto con Jesús. Él, para ellos, fue, como decía, un escándalo, un desafío, un reto. Él fue totalmente inesperado para el orden que tenían establecido. De esta manera, siendo inesperado y no siendo reconocido por esas élites, se cumple también lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Qué inesperado, qué escándalo, qué reto tan grande resultó ser Jesús. Vemos que efectivamente fue inesperado para el orden en el que se estructuraba la vida, pero también fue inesperado para esa manera en la que se habían entendido ciertos elementos, como la ley, los profetas, el templo y otros aspectos básicos, en los que la mayoría de judíos del tiempo de Jesús fundamentaban su doctrina, pero no solamente su doctrina, sino también su visión de Dios. Cuando ellos pensaban en Dios, lo hacían también en base a estos elementos concretos. Pero ahora me gustaría remarcar un tercer aspecto en el que he pensado que Jesús resultó también ser inesperado para las personas de su tiempo. Y es un aspecto en el que, pensando y escribiendo sobre ello, he visto que realmente Jesús es inesperado también para mí en este año 2019 y en mi contexto contemporáneo. Y me estoy refiriendo a la idea de Dios. Jesús resultó ser también inesperado en cuanto a la idea de Dios que se tenía en su tiempo. Al principio de la predicación os explicaba cómo ese personaje tan inmoral, Francis Underwood, no podía aceptar a Jesús como Dios, porque ofrecía amor y no un poder absoluto y atemorizador, como él veía a Dios. Pero ahora me gustaría referirme a otro personaje de ficción, pero que sin embargo ilustra de una manera muy concreta la idea de la divinidad que podemos encontrar en muchas voces y gran parte de nuestro pensamiento contemporáneo. Me estoy refiriendo a un superhéroe que tiene muchas contradicciones, y se llama Ozymandias. Es un superhéroe de la serie Watchmen, que tiene la capacidad de clonar a un número ilimitado de seres humanos. Clonar, no crear. Y remarco esto porque en uno de sus momentos de furia, Ozymandias se dirige a todos sus clones y les dice lo siguiente: soy vuestro señor, pero yo no soy vuestro creador, porque nunca habría dado el don de la vida a unas criaturas tan patéticas. No quería enfocarme tampoco esta mañana solamente en los maestros de la ley y en los religiosos del tiempo de Jesús, porque con ellos realmente nos cuesta más identificarnos. En ellos no nos vemos a nosotros. Vemos que hay una separación, una distancia. Lo relacionamos con una posición que nosotros nunca llegaremos a ocupar. Lo relacionamos con una élite y nosotros no somos élite. A pesar de que muchas de sus actitudes y de sus palabras sí que las repetimos una y otra vez, pero seguimos manteniendo esa distancia con ellos. Por eso no me gustaría enfocarme solamente en ellos esta mañana, sino que también me gustaría que viésemos cuán inesperado resultó ser Jesús incluso para aquellos que le conocieron en lo íntimo, en lo más cercano, para aquellos que compartieron
su vida más directa, y me estoy refiriendo a sus discípulos. Y para nada es que los discípulos y tampoco los maestros de la ley tuviesen una idea de lo divino, una idea de Dios tan trágica como le sucede a este personaje de Ozymandias. He querido buscar un ejemplo exagerado, un ejemplo que nos llamase la atención. Pero sí es verdad que tanto para maestros de la ley como para discípulos de Jesús, el concepto de Mesías era una referencia directa a una serie de realidades y de situaciones esperadas. Cuando la mayoría de judíos del tiempo de Jesús hablaban del Mesías, se estaban refiriendo a una serie de expectativas muy concretas. Por ejemplo, la que hemos comentado antes. El Mesías tenía que venir y liderar la victoria política y militar sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano era el invasor de Israel y se esperaba un líder que fuese ese Mesías que viniese y comandase esa victoria definitiva. Otro ejemplo era el de la relación que la profecía hace del Mesías en cuanto al linaje de David. Y en este sentido se esperaba también que el Mesías restaurase el reino de David y lo restaurase en su sentido más pleno, en su sentido más esplendoroso que había conocido la historia de Israel. Esperaban un reino como en el de los años de David, con la máxima extensión de territorio para Israel, siendo una potencia militar, una potencia económica. Estos dos son solamente ejemplos de los deberes que los judíos del tiempo de Jesús atribuían a la idea de Mesías que esperaban. Pero cuán inesperado resultó ser Jesús también para aquellos que le conocieron más de cerca, para aquellos que le acompañaron hasta su muerte y que en el momento de su muerte le abandonaron. Y da muestra de ello Juan, el evangelista, cuando en su texto confiesa que no es hasta después de la resurrección de Jesús que él creyó. Y voy a leer en el capítulo 20 de Juan, los versículos 8 y 9, cuando es el mismo discípulo el que dice: en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Esto lo está diciendo Juan de sí mismo. Y entonces dice: y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Tanto tiempo compartiendo con Jesús directamente, tanto tiempo conviviendo con él, y no habían entendido hasta entonces quién era él. A pesar de que Jesús era anunciado por la profecía, como vemos en Isaías 53, la profecía del siervo sufriente, sin embargo vemos que en la cuestión de la identidad de Dios, en la cuestión de la idea que tenían de Dios, Jesús resultó ser un escándalo también. Jesús resultó ser de lo más inesperado. Tal como expresa el escritor británico C.S. Lewis, él dice: hay que hacer añicos una y otra vez la idea que tenemos de Dios. Él mismo la hace añicos y se pregunta: ¿no podríamos decir que su destrozo es una de las señales de su presencia en nuestra vida? A lo que responde: la encarnación es el ejemplo por excelencia. Reduce a ruinas todas las nociones previas que pudieran tenerse del Mesías. Esta encarnación es también ante la que muchos de los paisanos de Jesús se escandalizaban y se preguntaban: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero? ¿El hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, dice Marcos 6, versículos 2 y 3. Por lo tanto, vemos que Jesús fue inesperado para las personas de su contexto, en muchos sentidos. Solamente hemos visto 3, pero seguramente en el texto del Evangelio podemos encontrar muchos otros. Pero en este sentido, me pregunto hasta qué punto una observación más precisa, más detallada de nuestro contexto actual podría llevarnos a nosotros a la conclusión de que Jesús sigue siendo igual de inesperado hoy, igual de inesperado en este momento, en esta actualidad, en este contexto.
El Evangelio sigue siendo inesperado para las grandes compañías, que para garantizar su beneficio y su producción esclavizan a niños y adultos. Y es inesperado porque les reta cuando les dice que no se hagan tesoros en la tierra y que busquen el reino de los cielos. El Evangelio sigue siendo inesperado para las mafias que trafican a mujeres y después las obligan a prostituirse. Y es inesperado porque les recuerda que todo ser humano es creación de Dios, que todo ser humano es una imagen del Dios vivo y que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. El Evangelio sigue siendo inesperado para aquellos que piensan en dominar el mundo y hacerlo por la fuerza y el terror, como le sucedía al personaje que comentábamos al principio, porque les enseña un reino, el reino de los cielos, que avanza y se extiende sobre todas las cosas, establecido en el acto único de amor de la cruz, y no utiliza bombas, ni pistolas, ni terror, ni levanta muros, ni fronteras. Hasta cierto punto puede resultarnos sencillo identificar que el Evangelio sigue siendo inesperado en todas estas realidades, porque vemos que son injusticias flagrantes, y no solamente injusticias, sino que van en contra de lo que la Biblia nos revela que es el carácter de Dios. Nos pasa un poco como con los maestros de la ley. Lo vemos desde lejos. Es verdad, el Evangelio sigue siendo inesperado en todo esto, igual que con los maestros de la ley. Ellos eran el enemigo principal de Jesús. ¿Cómo no iba a ser inesperado para ellos? Pero permitidme que vuelva a preguntarme, ¿hasta qué punto somos capaces de ver lo inesperado que llega a resultar Jesús a veces, para nosotros mismos, para mí mismo, en mis situaciones, en mi rutina, en mi realidad, en mi contexto? Porque si el Evangelio sigue siendo inesperado para las fábricas de ropa que tienen a personas trabajando 15 horas por menos de €1 al día, también lo sigue siendo inesperado para nosotros y nuestro contexto de Black Friday, Amazon Prime, Navidades de excesos, sigue siendo igual de inesperado. Si el Evangelio de Jesús sigue siendo inesperado para las mafias que trafican a mujeres para prostituirlas, también es inesperado para nosotros. Y ciertos usos que podemos hacer de ciertos contenidos de Internet, por ejemplo. O inesperado también en la manera en la que estamos reconociendo a la persona que tenemos delante, ahora mismo sentado delante de nosotros, en el autobús, en el metro, en un atasco. La manera en la que reconocemos la dignidad de esa persona y en ella estamos viendo a la imagen del Dios vivo. Si el Evangelio de Jesús sigue siendo inesperado para todos los que están en puestos de responsabilidad o tienen algún tipo de poder, también lo sigue siendo para nosotros, día tras día, cuando pensamos, hablamos, actuamos y decidimos como si nosotros mismos fuésemos lo más importante en nuestra vida, o como si lo fuese ese reducido círculo de personas a las que amamos. Sigue siendo inesperado en todo eso. El Evangelio sigue siendo inesperado en nuestras vidas cada vez que olvidamos el mandamiento de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. A este respecto, el teólogo James Packer comenta: constituye una vergüenza y un motivo de deshonra para nosotros hoy el que tantos cristianos anden por este mundo en el espíritu del sacerdote y el levita de la parábola de nuestro Señor, viendo la necesidad humana por todas partes, pero apartando los ojos y pasando por el otro lado. Y dice, este no es el espíritu de la Navidad. Este es el espíritu de aquellos cristianos cuya ambición en la vida parece limitarse a la formación de un bonito hogar cristiano de clase media y hacerse un bonito grupo de amistades cristianas de clase media. Y Packer, para confrontar a este tipo de cristianos bonitos de clase media, por decirlo de alguna manera, utiliza la figura de Jesús y cuán inesperado llega a resultarnos para nosotros en nuestros contextos actuales. Y dice que el espíritu de la Navidad es el que sigue el ejemplo del Maestro, abrazando como principio para todos los actos de nuestra vida el hacernos pobres, gastando y desgastándonos, a fin de enriquecer a los demás, dando nuestro tiempo ocupándonos, preocupándonos, cuidando de los demás. Y haciendo todo esto para glorificar a Dios y dar testimonio de que hemos conocido y seguimos a Jesús.
Así de inesperado resultó ser Jesús hasta su muerte en la cruz. Así de inesperado sigue resultándolo para su Iglesia y para el contexto general de 2019 años después. Como dicen otra vez David Carson y Douglas Moo, hablando de la contradicción que supuso esa resurrección para los discípulos, hasta antes de la pasión y la resurrección no estaban preparados para entender la idea de un Mesías que fuera apresado y asesinado de forma vergonzosa, muriendo la muerte establecido para los que eran la escoria de la sociedad romana. Así de inesperado fue Jesús. Así de inesperado fue el Mesías, que sufrió la muerte reservada para los que eran la escoria de la sociedad romana. Tan inesperado como a los dos discípulos del versículo que leíamos al principio, que iban camino de Emaús, y fueron sorprendidos en el camino por Jesús, resucitado, ante su inesperanza y su tristeza, porque el Mesías había muerto y ya no volvería. Y no le volvieron a reconocer, hasta que él estaba delante de ellos y partió el pan. Y entonces se preguntaron, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos enseñaba las Escrituras en el camino? Así de inesperado resultó ser Jesús para el sumo sacerdote, cuando le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dice, sí, yo soy. Y vosotros veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y el sacerdote vuelve a preguntarse, ¿para qué necesitamos más testigos? Vosotros habéis escuchado la blasfemia. Tan inesperado que el sacerdote estaba confundiendo la encarnación del Dios vivo con una blasfemia. Así de inesperado resultó ser Jesús. El nacimiento de Jesús marcó el inicio de lo que acabaría siendo el cumplimiento del plan de salvación de Dios para la humanidad, a través de la crucifixión y de la resurrección. Es solamente a partir de ese episodio de sufrimiento y de gracia que pienso que nunca llegaremos a comprender en su plenitud, que nosotros hemos sido establecidos como su Iglesia, con la comisión de servir a Cristo y a su Evangelio cada día, a lo largo de nuestras vidas, a lo largo del mundo, en el lugar en el que somos puestos, en la Barcelona del 2019 y del 2020 prácticamente ya, dando honra y gloria a Dios. Sobre esta encarnación escribe el apóstol Pablo y dice lo siguiente, que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Os acordáis de una de las preguntas que os hacía al principio? Que os decía que yo también llevo tiempo haciéndome. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos y hermanas? Esta pregunta permite muchas respuestas. Prácticamente cualquier respuesta que podamos dar es posible. Para el sumo sacerdote, Jesús era una blasfemia. Para muchas personas es un revolucionario. Para muchas personas es un líder. Pero solamente hay una respuesta válida para esta pregunta. Y es la que acabamos de leer. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios encarnado. Este es Jesús, cuyo nacimiento celebramos en estas fechas y cuyo mensaje y testimonio sigue transformando nuestras vidas y nuestros corazones, incluso en lo más inesperado, y sigue haciendo arder nuestros corazones cuando no les reconocemos. Este es Jesús, el que sigue capacitándonos para su misión y santificándonos. Dios hecho hombre. No hay ningún atisbo, no hay ninguna marca de superficialidad en él. No es ninguna escultura que pueda romperse. No hay voluntad de atemorizarnos, ni de aterrorizarnos. Es el cumplimiento del plan de salvación para gloria
y honra del Dios Padre. Creo que este Jesús, esta encarnación de Dios, es al Jesús que debemos celebrar, es el Jesús que debemos identificar en nuestras vidas, no solamente en estas fechas. Y en este sentido preguntarnos aquellas cosas en las que Él sigue siendo inesperado en nuestras vidas. Tener la capacidad también de identificarnos con esas decisiones y acciones que hemos visto en el Evangelio en esta mañana. Y ser valientes, tomar esa cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle con todo lo que ello implica. Me gustaría orar con vosotros. Señor, gracias porque no eres lejano, no eres distante, no eres ajeno a nuestras circunstancias, no lo has sido. No lo has sido en ningún momento, Señor. Te has hecho hombre. Siendo el Dios vivo, te has hecho hombre para habitar entre nosotros, para habitar entre nuestras miserias, para habitar entre nuestras necesidades, para habitar también entre nuestro pecado y cargarlo todo, llevarlo a la cruz, Señor, y darnos vida y vida en abundancia. Sabemos que eso exige por nuestra parte ser discípulos, Señor, fidelidad y todo lo que implica. Así que te pedimos que sigas capacitándonos, Señor, para seguirte y darte la gloria y la honra que solamente te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús, amén. Molt bé.